Benedicite, muy feliz 17º domingo después de Pentecostés. El Evangelio de hoy es de San Marcos y nos sitúa en el rol del discipulado, un Evangelio ciertamente muy actual para nuestros días. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: tú eres el Mesías. Entonces los amonestó para que a nadie hablasen de ello, y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser reprobado por los senadores, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y al cabo de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y viendo a sus discípulos dice a Pedro: retírate, Satanás, piensas al modo humano, no según Dios. Y llamando a la gente con los discípulos les dijo: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Quien se empeñe en salvar la vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia la salvará. ¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero a costa de su vida? ¿Qué precio pagará el hombre por su vida? Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y acompañado de sus santos ángeles. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Claramente, el evangelista Marcos nos sitúa en un escenario complejo, un escenario de crisis del cristianismo, una crisis que él la remite a sus orígenes mismos. El mundo rechazó a Jesús, el mundo nos rechaza también a nosotros. Y en ese escenario complejo hay 4 escenas que son fundamentales. La primera, la pregunta inicial de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Una pregunta muy actual que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Un maestro espiritual? ¿Un gran revolucionario? ¿Un líder político? ¿Un idealista? ¿Un mito? La gente en nuestro tiempo tiene distintas ideas, distintos conceptos sobre el Señor. Una segunda pregunta en este escenario complejo
Jesús se refiere a sus discípulos. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Es decir, también una pregunta muy actual. Nosotros, los bautizados, los que nos llamamos cristianos, los que decimos que somos discípulos de Él, ¿qué decimos? Y Pedro es como la clara imagen de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras iglesias, la contradicción total. Con la boca dice una cosa y con sus hechos dice lo contrario. Pedro, un impulsivo, un violento, andaba armado con la espada. Cuenta el relato de Getsemaní, que sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pedro, que pertenecía al movimiento de los celotes, era un revolucionario violento, impulsivo. Y venían de una serie de cuestiones que le hacían intuir que era el Mesías. Venían de la multiplicación de los panes. Jesús había dado comer al pueblo hambriento. Venían de la curación del ciego de Betania. Se venían dando una cantidad de signos que hacían ver de que era el Mesías. Y entonces Pedro categóricamente, en nombre de la comunidad discipular, le dice: tú eres el Mesías. Pero el concepto de Mesías que tenía Pedro no era el concepto de Mesías que había asumido Jesús. Pedro esperaba la reunificación de Israel. Pedro esperaba la instalación del reino davídico. Pedro esperaba que se expulsara a los romanos de la Tierra Santa. Y Jesús no cumple sus expectativas. Mucho menos cuando dice que lo van a matar, que lo van a perseguir. Ciertamente esto es reflexión teológica después de la Pascua, pero claramente Jesús podía intuir lo que le iba a pasar de acuerdo a los hechos que se iban dando en su entorno. Él iba contradiciendo a las autoridades, tarde o temprano iba a llevar el mismo destino que Juan el Bautista y que los otros profetas. Entonces, Pedro por un lado lo confiesa como Mesías, pero no el Mesías que Dios enviaba, sino el Mesías humano, el que todos esperaban. El que esperaban que echase a los romanos, que los liberase, que les diese comida. Y por otro lado, lo reprende a Jesús y le dice: no te pueden matar. Si te matan, ¿dónde está la expectativa que tenemos nosotros? Y Jesús lo rechaza categóricamente. Apártate de mí, Satanás. Y es bien interesante lo que dice. Piensas al modo humano, no según Dios. Piensas al modo humano. Versículo 33. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Los que recitamos todos los domingos el credo. Y estamos reconociendo a Jesús como el Mesías de Dios. ¿Qué pasa con nosotros, los cristianos, que los domingos vamos a la Santa Cena, a la Eucaristía, a la Misa, a la Divina Liturgia, el nombre que queramos ponerle, y decimos que estamos compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué pasa cuando salimos de ahí? Nuestra vida cristiana no es coherente con nuestras afirmaciones. Si nuestra vida cristiana fuera coherente, los cristianos seríamos distintos.
Ciertamente hay cristianos ricos y cristianos pobres, pero sabemos que los bienes no son nuestros, por lo tanto no debería haber cristianos ricos. Si alguien tiene más de lo que necesita, es porque tiene lo que le corresponde a otro que le falta. Es cierto que hay cristianos de derecha e izquierda, pero si los cristianos fuéramos coherentes con el Evangelio, no seríamos de derecha ni de izquierda, porque la política tiende, a veces, a tener en cuenta el bien de los seres humanos, pero generalmente tiende a asegurar el bolsillo de los políticos, los carguitos y los puestos. De hecho, aún en las democracias tenemos familias que están desde hace generaciones en los cargos políticos. El abuelo político, el padre político, el hijo político y seguramente el hijo del hijo será político. Si los cristianos fuéramos coherentes con el Evangelio, seguramente no habría tantas guerras porque se negarían a pelear, a matar a otros seres humanos. Si los cristianos fuéramos coherentes, seguramente no tendríamos los niveles de contaminación que tenemos en el planeta. En fin, que al parecer los cristianos, al igual que Pedro, somos unos charlatanes incoherentes. Que las iglesias, nuestras iglesias, son unas charlatanas incoherentes, porque dicen una cosa, pero hacen la otra. Confiesan a Jesús con la boca, pero sus acciones lo niegan. Y entonces este Evangelio de hoy nos llama a convertirnos. O somos o no somos. Ya lo dice el Apocalipsis, porque eres tibio te vomitaré de mi boca. No eres frío ni caliente. Y un cuarto capítulo, una cuarta escena en este gran escenario es el camino del discípulo, el camino de la cruz, el camino de la incomprensión, porque si uno piensa como Dios, no puede pensar como el mundo, porque el mundo es contrario a Dios. El consumismo, el individualismo, la acumulación de riqueza, el trepa pisando cabezas, el no te importe los demás, lo que pasa en la casa del vecino es problema del vecino, y así sucesivamente. Esas son las reglas del mundo, pero no son las reglas de Dios. Y además, si fuéramos coherentes, evidentemente nos llevaría a la persecución. Seríamos perseguidos, porque nuestra vida sería una denuncia al mundo. Los valores, la ética del Evangelio que encarnáramos sería la denuncia a los antivalores propuestos y promovidos por la sociedad y por el mundo. Y Marcos escribe en un contexto de persecución. Ya había movilizaciones, ya los judíos estaban echando de la sinagoga a los cristianos, ya había una primera persecución. Y se estaba preparando la primera gran persecución de Nerón. El imperio que persigue a los cristianos, que los mata, como mataron a Jesús. Y en ese sentido es claro, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Nosotros, ¿qué tal andamos con nuestro testimonio? ¿Nos avergonzamos de Jesús? ¿Nos avergonzamos que nos identifiquen
como discípulos del Señor? ¿Nos avergonzamos del vivir el mensaje del Evangelio? ¿En qué andamos? ¿Cuál es nuestra posición? Temas bien importantes para reflexionar a lo largo de esta semana. Hermanas, hermanos, que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta el próximo domingo.